Un cordial saludo, estimados estudiantes. Soy Luis Roberto Rumipamba Zambrano, profesor encargado de impartirles la unidad de estadística y probabilidad. Continuamos con el tema de mediana en datos agrupados. Específicamente hoy en la clase revisaremos datos agrupados puntualmente. Hallaremos la mediana en datos agrupados puntualmente. Bien, comencemos. Para recordar, la mediana es el valor central que se ubica en la mitad de todos los datos. O simplemente es el valor central, el que está ahí, en la mitad. Cuando teníamos datos sin agrupar, estos se referían a que la muestra era pequeña y el recorrido de la variable también era pequeño. Pongamos un ejemplo para recordar. Supongamos que tenemos tres datos de tres personas a las que se le preguntó sus edades. La primera persona dijo que tenía 12 años, la segunda 13 años y la tercera persona tenía 14 años. Estos son datos sin agrupar. ¿Por qué? Porque la muestra, o sea, los individuos, la cantidad de individuos es muy pequeña, son tres personas. Y la variable que es la calidad o característica de esta muestra, o sea, de los individuos, en este caso sus edades, también es pequeña. Tres personas, tres características. Por lo tanto, los datos no se agrupan. No hay un mayor recorrido de la variable, o sea, no hay mayores características que estas. Pero, ¿qué pasa cuando la muestra, o sea, la cantidad de individuos a evaluar o a cuestionar es grande? Aquí revisamos de tres personas, pero supongamos que tenemos de 29 personas edades. Puede que se van a repetir edades, entonces tenemos que agrupar esos datos, poner todas las variables e indicar cuántas veces se repiten esas variables o características dentro de la población. Por lo tanto, realizamos nuestra tabla y nos encontramos que en la primera columna, aquí donde está indicado X, hacia abajo, se van a desplegar las variables o nuestras características, que en este caso son edades, 12, 13, 14, 15 y 17 años. Y ubicamos otra columna a la derecha con la inicial F, que nos va a indicar que es la frecuencia de estos datos. ¿Qué nos indica la frecuencia? La frecuencia es las veces que se repiten estas características dentro de la población. 29 personas que se le hizo las preguntas. Se les preguntó sus edades. 3 personas indicaron que tenían 12 años. 2 personas indicaron que tenían 13 años. 4 personas indicaron que tenía 14 años. 6 personas indicaron que tenía 15 años y así sucesivamente. El número de frecuencia total tiene que coincidir con el número de población. Este es el número de personas que tienen las respectivas edades, pero la suma de esta columna tiene que ser coincidente con la muestra. ¿Ya? Vamos, lo que queremos es hallar la mediana de estos datos, por lo tanto, debemos colocar otra columna con inicial F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. ¿Pero qué es la frecuencia acumulada? Si la frecuencia era el número de veces que se repite la característica dentro de la población, esta frecuencia acumulada es ir acumulando dichas frecuencias en estas casillas. Entonces, en la primera casilla nos realizamos la pregunta: ¿cuántas personas tienen 12 años? Ya vimos que 3 personas tienen 12 años, entonces colocamos 3. En la segunda vamos acumulando las frecuencias. Entonces nos preguntamos cuántas personas tienen 12 y 13 años. Tienen 3 más 2, 5 personas. 5 personas. Y así, en el tercer casillero vamos preguntándonos cuántas personas tienen 12, 13 y 14 años. Podemos ver que tienen 3 más 2, 5, y más 4, 9 personas tienen estas tres edades. Acá vamos acumulando la de las 4 edades, entonces sería 3 más 2, 5, más 4, 9, y más 6, 15. 15 personas tienen estas 4 edades. Y asimismo vamos sumando la quinta casilla. Sería 15 más 5, 20. Y por último, la acumulación de todas las casillas tiene que coincidir con el número de datos que tenemos.
O sea, 20 más 9, 29. Y ha coincidido. Vamos a indicar aquí que este es nuestro número de datos que se indica con la letra n minúscula. Eso es la frecuencia acumulada. Listo. Lo que queremos nosotros hallar es la mediana, o sea, el valor ubicado en el centro de todos estos datos. ¿Cómo lo hacemos en datos agrupados? Cuando teníamos los tres datos sin agrupar, simplemente ubicábamos a simple vista, al ojo, el valor central. Pero aquí es muy distinto. Lo primero, hay que hallar la mitad de nuestros números de datos. Entonces colocamos n sobre 2. ¿Cuánto era nuestro número de datos? 29. Y lo dividimos sobre 2. 29 dividido para 2 es 14,5. Y este valor tenemos que buscarlo en nuestra columna de frecuencia acumulada. En la de frecuencia acumulada tenemos que intentar buscar este valor o el que esté próximo a este valor. Entonces, decimos 3 no está cerca del 14, el 5 tampoco, el 9 tampoco, y el 15 sí, es el valor siguiente a 14,5, entonces tenemos que fijarnos en esta fila de aquí. Y nuestra mediana, nuestro valor que es la mediana, va a ser el valor 15. Por lo tanto, concluimos que nuestra mediana es igual a 15 años. 15 años es el valor ubicado en el centro de todas las edades. Gracias.